Si fuiste niño en los 90s, tal vez eras fanático de la serie Duro de Matar con Bruce Willis, y puedes ser una de las personas que me pidió hacer la reseña de Duro de Matar 2. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, soy Kelsey, piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Así que, ya sea que eres piloto o un entusiasta de la aviación, puedes suscribirte. En este video vamos a revisar Duro de Matar 2. En la película, unos terroristas toman el aeropuerto internacional de Dulles en Washington, D.C. para liberar a un capo de la droga. Hoy veremos cómo le fue a Hollywood en Hollywood vs. Realidad. Bien, empecemos. What's it look like? Approach control, it's gone. Jesus! Instrument landing system is down. Confirmed! ILS is dead! Every goddamn system's dead! Every aircraft approaching our sector who are not already in our landing pattern gets diverted to their alternate airport now. Everyone already on approach or inside our pattern holds at the outer markers. Aún me pregunto por qué Hollywood usa estos términos técnicos y luego nunca explican lo que eso significa, pero de todos modos voy a explicarles. El primero es el control de aproximación. Approach control, it's gone. El control de aproximación es la sección de control de tráfico aéreo. A medida que te acercas al aeropuerto, comienzan a espaciar los aviones para ponerlos en secuencia con el fin de aterrizar en las diferentes pistas donde deben aterrizar. El control de aproximación es la parte del control de tráfico aéreo justo antes de que el avión contacte a la torre, que es el que autoriza a los aviones a despegar y a aterrizar. El control de aproximación está antes. Y dice que el sistema de aterrizaje por instrumentos está caído. Jesus! Instrument landing system is down. Esencialmente, el sistema de aterrizaje por instrumentos es algo que está en el campo mismo, que da a los pilotos un camino vertical y lateral para entrar y aterrizar en una pista. Hice un video sobre eso antes, si no lo has visto pondré un enlace en la descripción, pero esencialmente es un camino que da a los pilotos una forma de entrar y aterrizar en un aeropuerto. Habla del marcador exterior. Holds at the outer markers. El marcador exterior es algo que no se usa mucho ahora, creo que se usó más en esta época en los años 80 o 90. Si utilizas el sistema de aterrizaje por instrumentos, conocido como ILS, el marcador exterior será uno de los puntos más alejados del aeropuerto. Hay un marcador interior, un exterior y un marcador central. En algunos casos, solo hay 3 puntos de control en ese ILS que permite a los pilotos saber dónde están. Y en algunos casos habrá una luz en la cabina y un ruido que van a escuchar a medida que entran en aproximación. Luego habla de sostener. Si has volado mucho como pasajero, sabes que a veces te envían a un aeropuerto que tiene mal tiempo, o hay muchos aviones llegando y te pedirán que hagas un patrón circular. Es más un patrón de forma ovalada, pero te pedirán que hagas eso hasta que el clima se haya despejado o el tráfico mejore para aterrizar. Esos son algunos de los términos y los usan mucho en la película, así que tenlos en cuenta. Pero volvamos a la película. I want a 747 cargo conversion, fully fueled. And placed at my disposal. You have 2 more minutes to advise your inbound aircraft to hold at their outer radio marker. After that, you will be able to receive only. This is Dulles Approach to all aircraft holding at Potomac Vortex. We are experiencing some technical problems here. The weather conditions, which have been deteriorating all day, have now been complicated by an unforeseen human factor. This has affected all of our electronic equipment and their redundant backups as well. As a result, our nav and approach systems are down and we expect to lose voice in another minute. We want you to continue holding at the outer marker as directed and wait for further instructions. As soon as we're back online, we'll expedite your landings on a fuel emergency basis. Good luck. God bless. Primero quiero decir que si el controlador alguna vez te dice buena suerte y Dios los bendiga, necesitas ir a otro aeropuerto inmediatamente. La realidad es que a menos que tomes un vuelo muy corto y el tiempo esté muy despejado, en la mayoría de los casos vas a tener otro aeropuerto al que podrás ir. En caso de que el aeropuerto cierre o los terroristas lo tomen, tendrás un aeropuerto de respaldo para ir en ese escenario. De esa forma, si el control de tráfico aéreo te dice algo como buena suerte y Dios te bendiga, puedes decir Peace out. y luego irás a tu aeropuerto plan B. Así que eso no es algo que escucharías decir en la radio. Luego ellos piden un avión 747 de conversión de carga.
Un avión de conversión de carga es un avión de pasajeros que se ha convertido en un avión de carga. Y no hay razón por la que quieras uno de esos aviones a menos que estuvieras transportando una gran carga. En realidad, si es un típico 747 y solo vas a llevar a tus mercenarios o terroristas, tendrás mucho espacio para las cosas que necesitas y no hay razón para tener un avión de conversión de carga. No estoy seguro por qué pidieron esto. Bien, volvamos a la película. Give me a flight number. One that's low on fuel. Windsor 114, transatlantic from London. Fuel tax dry, some martini. Activate the ILS landing system, but recalibrate sea level. Minus 200 feet. Oh, Jesus. They've reset ground level, minus 200 feet. Windsor Flight 114, this is Dulles Approach. Do you copy? Dulles Approach, this is Windsor 114. Where the devil have you been? Windsor 114, Dulles Approach. We've been right here all along, old buddy. Our systems only came back online just this very second. Windsor 114, you are cleared for ILS approach, runway 29er. Contact Dulles Tower frequency at the outer marker. Jesus Christ, he's gonna crash the fucking plane! Roger, approaching about time. I've got 230 people up here flying on petrol fumes. Pidió un avión con poco combustible. El control de tráfico aéreo no sabe cuál es nuestro estado de combustible a menos que les digamos. Si tenemos poco combustible, podríamos decir combustible mínimo o declarar una emergencia porque tenemos poco, pero no lo sabrían con estar sentado en tierra. Oye, este avión está seco como un martini. Y antes de que nos quedáramos con poco combustible, habríamos ido a nuestro aeropuerto alternativo. Ellos no sabrán eso, pero no hay pista 29 en Dulles, al menos no hay más. Pero tengo un ejemplo de ILS en el aeropuerto de Dulles. Le pidió que configurara el ILS en 200 pies negativos. En la cabina de vuelo tenemos algo llamado placa de aproximación. Aquí un ejemplo de placa de aproximación en Dulles. Sé que parece complejo porque hay muchas cosas diferentes, pero en realidad solo hay dos cosas que quiero que veas. ¿Ves esto? Es una ILS en el aeropuerto de Dulles. Y muestra esta cosa de aquí que es la zona de toma de contacto. Esa es la elevación de la pista. Y en la parte inferior vas a ver una altitud. Esa altitud es si los pilotos llegan a esa altitud y no pueden ver la pista, luego vuelven a subir en el aire y tratan de regresar y aterrizar nuevamente. Se llama dar la vuelta. No hay forma de configurar el ILS para 200 pies negativos para hacer que el avión se estrelle porque lo que ayuda a los pilotos a entrar y aterrizar está en el campo. Y los pilotos miran esa placa de aproximación para asegurarse de que lo que el avión y en tierra les están diciendo coincide. Y si algo no coincide, subirán y lo intentarán de nuevo. Volvamos a la película. Dulles, this is Windsor 114 inside the outer marker. Roger 114. This is Dulles Tower. We have radar contact and show you on ILS. You're in the glide path and you're looking good. Approach flaps. Approach flaps. Approach speed 140. Approach speed 140. 130. 130. Altitude 1,000 feet. 800, guys. You're only at 800 feet. Ref speed plus 20. 600 feet. Looking good, Windsor. Now watch it. 30-knot crosswinds and the runway is icy. Atta boy, we've got you. We've got you. En primer lugar, el control del tráfico aéreo no va a escuchar todo lo que dicen los pilotos, a menos que estemos sosteniendo el botón que les transmite. En este escenario, el control del tráfico aéreo está escuchando lo que dicen los pilotos y así no funciona. Y el control de tráfico aéreo nunca te mimará diciendo, te tenemos. Eso es algo que nunca escucharás. Si control de tráfico aéreo te ha dicho eso, es una trampa. Necesitas irte. Siguiente, la razón por la que eligieron este avión para entrar y aterrizar es porque estaba seco como un martini. Han habido accidentes por falta de combustible, lo que significa que el avión se quedó sin esto.
Y en esos accidentes, cuando el avión se estrelló, hay poca o ninguna explosión porque una gran causa de la explosión es el combustible que explota. Obviamente, estos pilotos estaban mintiendo porque fue una explosión muy grande, así que tenían mucho combustible a bordo. Y algo que quiero mencionar es que habla de la velocidad de referencia. La velocidad de referencia es la velocidad que estamos usando para entrar y aterrizar. Eso va a variar en tu avión dependiendo del peso del avión y nuestro ajuste de flaps. Así que esa velocidad va a cambiar. En aviones más grandes, el alcance es mucho mayor que en aviones más pequeños, pero cuando menciona la velocidad de referencia, a eso se refería. Es la velocidad que usaremos al llegar a tierra. Bien, volvamos a la película. What about the airphone idea? There's 18 planes up there. Only 5 of them have those phones. We got through to 3 of them. We're still trying on the others. At least 13 accidents waiting to happen. Are they still bucking headwinds? I just checked the weather. Headwinds are slamming everybody over the outer marker. The planes with enough fuel have already been shunted to Atlanta, Memphis, and Nashville. Bien, quiero detenerlo aquí porque está hablando de ir a esos aeropuertos alternativos como mencioné antes. Habla de Atlanta y Nashville y otros aeropuertos que están muy lejos. Generalmente, si vas a llevar combustible para llegar a tu aeropuerto de respaldo, que se llama alterno, este va a estar relativamente cerca. No vas a ir a Atlanta desde Washington, D.C. Podrías ir a Baltimore, tal vez Filadelfia, posiblemente Richmond. Irás a un lugar que esté muy cerca, no vas a viajar lejos para llegar allí. También dijo que el viento en contra golpea el marcador exterior. No sé por qué siguen mencionando esta marca exterior, están obsesionados con hablar de eso. Pero eso no es algo que nos importe a los pilotos. La razón es que si sostienes tendrás viento de cola en una dirección y viento en contra en la otra. Esto no será algo que tenga un gran impacto sobre lo que pase con tu vuelo. En el siguiente clip, el capo de la droga se libera, mata a ambos pilotos y luego dispara por una ventana. Aquí vamos. Eagle Nest, this is Falcon, Mayday. Eagle Nest, this is Falcon, Mayday. Go ahead, Falcon. I've lost cabin pressure. Near zero visibility. I must drop out of this weather and land now on the first accessible runway. I see the lights. They are directly in front of me. Gracias, compadre. Reducing airspeed. Approaching runway. Wish me luck. Bien, lo pausaré ahí. Dice que perdió presión en la cabina. Está muy bajo y no necesita máscara de oxígeno. Si viste el video de Castaway, hice esa reseña de la película de la descompresión explosiva. Hablé de las cosas que pueden pasar cuando pierdes el oxígeno a una gran altura. Así que está muy cerca del suelo. Lo siguiente es que dice que su visibilidad es casi nula. Eso significa exactamente lo que parece, no puedes ver nada. Pero cuando encienden las luces de la pista puedes verlos. Así que no estoy seguro de cómo tienes cero visibilidad y luego ver la pista a varios kilómetros de distancia, pero esto es Hollywood. Lo último que te diré es que si eres estudiante de aviación no tomes lecciones de radio de este tipo. Solo está diciendo todo lo que hace. No quieres estar haciendo ese tipo de cosas en la radio. Lo único que esto me hizo recordar eran los pilotos recibiendo apodos. Lo último que quieres hacer en la aviación es tener un apodo. Si hiciste algo así, tus amigos comenzarán a llamarte Pedro Jugada o algo así. Y lo último que quieres es tener un apodo. Si tienes un apodo en la aviación, rara vez es por algo que hayas hecho muy bien. Y generalmente es por una equivocación, así que no quieres tener un apodo. Puedo pensar en 3 pilotos que tienen apodos, ninguno de ellos son buenos, así que no son algo que quieras tener. Bien, volvamos. Bueno, lo que se ve en la película es un 747 y originalmente no lo pondrías aquí, pero pienso que esto hace ver el 747 majestuoso. Y me gusta cómo está este tipo random corriendo por el hangar con un neumático. Simplemente pensé que era divertido y lo puse. Bien, volvamos a la película. On the wing of this plane. Mierda. What? There's something wrong. The ailerons can't take off. Hijo de puta.
Let's make lane again. Son of a bitch! I'll do him. This time, do it right. You just get us in the air, General. You're the only man who can do it. Don't shoot. That wing is fully fueled. Ok, bien, Bruce Willis ha atascado los alerones. Los alerones están en los extremos del ala y ayudan al avión a ir de izquierda o derecha. Ayudan al avión a inclinarse hacia la izquierda o derecha. Ahora, cuando estás rodando, generalmente no estás moviendo eso. Hay algo al lado de tu mano izquierda o derecha que se utiliza para mover el neumático y así dirigir el avión. No estarías moviéndolo como en la película, entonces no habría razón para que Bruce Willis metiera su chaqueta de bombero debajo. Pero haces una verificación de control, generalmente no es así cuando estás rodando el avión. Algo que dijo que era correcto fue: no disparé al ala porque está llena de combustible. Hollywood entendió eso correctamente porque mantenemos mucho combustible en las alas. ¿Bien? Buen trabajo, Hollywood. Volvamos a la película. Si alguna vez has visto un avión antes, has visto el ala. Y si has visto el ala de un avión, sabes que en realidad no hay muchos escondites en el ala de un avión. Así que no estoy seguro de cómo Bruce Willis saltó detrás de algo porque es el ala de un avión. No es como si hubiera un árbol allá afuera. Pero es Hollywood y él es Bruce Willis, así que todo es posible. Bien, volvamos a la película. I got enough friends! Cuando el chico malo va por el borde y es absorbido por el motor, es algo que puede suceder. Si viste el video que hice de cómo funciona un motor de avión, aspira mucho aire. Así que no sé si sería esa velocidad lo suficiente como para absorber a una persona, pero es posible. Pero Hollywood lo hizo bien y es por eso que es absorbido de esa manera. En el lado de los motores de un 747 no hay un panel que diga descarga de combustible en letras grandes. Y se parece a esto, tomé una foto. Y se ve así en el lado. Hay algunos paneles y no uno grande de descarga de combustible. El combustible se descarga por la parte trasera de las alas, no al lado del motor. Porque habría potencialmente un incendio, entonces no vas a tirar combustible justo al lado de los motores. Bien, volvamos a la película. Yippee-ki-yay, motherfucker. Si eres fanático de la serie Duro de Matar, sabes que ese eslogan Yippee-ki-yay es como el eslogan de estas películas. Hay muchas frases ingeniosas en las películas de los 90 y es divertido. En cuanto al resto, no sé qué decir, pero no puedes tener una película Duro de Matar sin estas divertidas frases de los 90. Bien, veamos la última escena. Look! Look, okay! I see it! I see it!
Bien, esa es la última escena. No estoy seguro de por qué este avión tiene 3 motores y tiene 4 palancas, pero lo que más me preocupa sinceramente es por qué estos pilotos vieron esa explosión en la pista y pensaron, sí, es ahí donde quiero aterrizar ahora mismo. Bien, equipo, esta fue la reseña de Duro de Matar 2. Si te gusta la película o quieres comprarla, pondré un enlace en la descripción. Como ves, no hay tantas escenas educativas utilizables como las hubo en Flight o Castaway. Pero en la sección de comentarios, házmelo saber. ¿Cuál te pareció menos realista? ¿Duro de Matar 2 o Flight? Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.